Les cuento un poco, me toca a mí hablar la primera parte y después Polito va a hablar la segunda parte y la parte más de aplicación. Les cuento un poco cómo surgió la idea. Eh, Polo, profe, bueno, recibido también de la casa, trabaja en Vélez, preparador físico en Vélez, después se presentará él. Ah, tenemos acá, este es el currículum de Polito. Sí, ahí están también sus redes. Espera que voy a sacar esto, se corre ahí. Bien, y esta soy yo. Soy profe también del Dickens, soy ingeniera. Eh, y nos pusimos a charlar. Polo estaba empezando a escribir un trabajo y me contactó y me dice, che, Maga, ¿me puedes dar una mano con esto? Y empezamos a charlar de las posibilidades que tenía él, de todos los datos que venía recabando en el club. Y terminó surgiendo una investigación que acabamos de publicar, se publicó hace cosa de 2 o 3 meses, muy poquito. Es un trabajo que nos llevó mucho tiempo porque los tiempos nuestros eran distintos, no coincidíamos, nos juntábamos cada 2 meses y volvíamos a retomar y a empezar otra vez a pensar. Y un poco basándonos en lo que dijo Gastón, esto de la practicidad versus la ciencia, ¿no? Porque uno puede hacer cosas basadas en la evidencia, pero lleva mucho tiempo el pensarlas, en estudiarlas, en llegar a la profundidad que necesitamos para entenderlas y sobre todo para generar conocimiento nuevo. Muchas veces lo que nos pasa como profes es que, sobre todo como estudiantes, es que tenemos los libros y tenemos a los profes que nos dan clases, sin embargo, cuando dejamos la carrera, cuando nos recibimos, no sabemos bien de dónde seguir sacando información y de dónde seguir formándonos. Una de las sensaciones que me dio de la charla de Gastón, no sé si les pasó lo mismo, es de que hay un mundo de conocimiento que no llegamos a ver en el profesorado. El profesorado es la introducción a todo este mundo de conocimiento de después. Y obviamente Gastón tiene muchos años de experiencia, Apolo también, dentro de lo que es el trabajo de campo. Entonces hay un montón de cosas que empiezan a manejar mucho más fáciles que nosotros que estamos empezando, que estamos introduciéndonos en esto, nos parece dificilísimo. Sin embargo, una vez que las empezás a manejar, empiezan a tener sentido y lo que es súper necesario es este pensamiento crítico que decía Gastón. Ya está bien que hayas publicado esto, pero ¿tiene sentido? Y eso es lo que siempre proponemos, por lo menos yo desde mi cátedra, es lo que siempre propongo que hagan, piensen. Volviendo a la charla que nos trae hoy, nos pusimos a charlar con Polo y empezamos a pensar qué era lo que se podía hacer. Y una de las cosas que vimos es que desde su profesión, desde su práctica profesional, tenían mucha evaluación hecha en deportistas juveniles, ¿sí? Y vamos a ver que tienen evaluados desde la cuarta hasta la novena, evaluados con datos de GPS. Y ahora vamos a entrar. Todas estas preguntas y todas estas cosas que fueron surgiendo terminó en una publicación. Esta publicación es información, es contenido, es conocimiento que nosotros generamos que ya está abierto y está disponible a cualquiera que lo quiera leer, porque es gratuito. ¿Sí? Tenemos esa posibilidad, entonces depende de cada uno de nosotros el seguir formándose. No puedo pagar un curso, hay alguna capacitación distinta, bueno, puedo leer, puedo pensar, puedo hablar con gente como Gastón, como Polo, o yo, y las voy a derivar a ellos, que están más en el área, para seguir pensando en esto. Entonces, acceden directamente desde la página de Cronos. Cronos es una revista española que es gratuita, que es una revista española de educación física donde hay distintas áreas. A mí no me interesa en particular esta área, puedo buscar otra, ¿sí? Me meto en la página de Cronos o Apuns, que es otra revista española también, que son gratuitas. Tenemos una charla armada de cómo buscar información, después la vamos a subir al canal de YouTube también. No se queden solo con lo que ven en clase. Está bien que ahora estamos viendo un montón de información, un montón de cosas que vamos incorporando. Hay un mundo de conocimiento allá afuera y depende de ustedes alcanzarlo. Así que esa es una de las formas, ¿sí? La otra, buscan en Google Académico o Google Scholar, ponen las palabras claves de lo que quieran buscar, ponen buscar. Si solo saben leer en español, es una lástima, deberían saber leer en inglés. Buscan solo en español y si no, buscan en inglés y traducen, ¿sí? Entonces hay un montón de información que hay que ir aprendiendo de a poco y hay que ir masticando de a poco. Este es el resultado final de muchos años de trabajo juntos, así que vamos a empezar un poquito y vamos a hacerlo como el cuentito de todo lo que contamos en este trabajo y todo lo que avanzamos en este trabajo. Cuando nosotros hablamos de cargas, hay dos tipos de carga, la carga externa y la carga interna. ¿Sí? Está ahí la definición. La carga externa es el trabajo expresado por el deportista observado en variables locomotoras y mecánicas que son objetivas y tangibles.
Esa es la definición, pero ¿cuáles son las cargas externas? ¿Qué se les ocurre que puede ser una carga externa? Piénsenlo, voy a carga interna y ahí vamos a ver la diferencia. Carga interna es el estrés al que está expuesto el organismo por un estímulo físico al que debe adaptarse, generando una respuesta orgánica. ¿Sí? Cuando hablamos de monitorización de carga, que lo habló Gastón, o lo escuchamos, no, hay que controlar la carga. En fútbol se dice un montón, ¿no? Los periodistas deportivos lo dicen todo el tiempo. Bueno, pero ¿qué significa? ¿De qué carga estamos hablando? A la carga la podemos dividir en dos, externa e interna. ¿Se les ocurre alguna? Bien, en el campo puede ser en el campo o en el laboratorio, ¿no? Porque cuando dijiste campo no es outdoor, indoor. Si pones al exterior, al interior, externa, interna, ¿no es eso? Sí, exacto. Cuando hablamos de externo, son, por ejemplo, distancias, que es una variable, es algo objetivo. Él corrió 100 metros igual que yo corrí 100 metros. ¿Sí? Carga interna es el estrés con el que responde mi cuerpo frente a esos 100 metros. Y ahí podemos responder distinto. ¿Sí? Si bien la distancia es una, que Gastón en un momento también lo nombra esto, ¿a qué intensidad, cuán intenso es ese esfuerzo para las distintas personas? ¿Sí? Y acá tenemos dos ejemplos. Polito, sumate con, o Ari, súmense con lo que quieran aportar, ¿eh? Carga externa, por ejemplo, la distancia recorrida, la velocidad alcanzada en esa distancia, qué cantidad de aceleraciones o desaceleraciones yo tuve durante ese tiempo, y la carga interna va a ser cómo responde mi cuerpo frente a eso. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, ¿sí? Consumo de oxígeno, que lo charló mucho Gastón, la sensación de esfuerzo percibido, entre otras. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Los dos quizás pudimos haber recorrido una distancia de 100 metros en el mismo tiempo. Sin embargo, yo respondí con una frecuencia cardíaca más alta o más baja, o con un consumo de oxígeno más alto o más bajo. Lo que implica que esa distancia no me significó lo mismo a mí que a la otra persona. El esfuerzo no fue el mismo para mí que para el otro. ¿Sí? Bien. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué queremos medir esto? Porque, ¿cuál es el objetivo final del profe en este caso o del PF si estamos hablando de deportes? Optimizar el rendimiento. Les tendría que hacer la pregunta antes, pero como no me acuerdo qué diapo viene, la tiro y después hago la introducción. Siempre lo que queremos es optimizar el rendimiento. ¿Sí? Es difícil pensar en el laburo de uno si no es que la otra persona mejore, o que la otra persona rinda lo mejor que pueda rendir, o lo máximo que pueda rendir. ¿Sí? ¿Cómo optimizo el rendimiento? Prevenir lesiones también es optimizar el rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo puedo hacer competir durante más tiempo, durante un tiempo más prolongado, si esa persona o ese atleta no está lesionado. Yo quiero optimizar el rendimiento a través del control de estas cargas. Lo que quiero hacer todo el tiempo es medir y controlar estas cargas externas e internas. La interna no la voy a poder controlar. Yo no puedo controlar cómo la otra persona responde con su frecuencia cardíaca frente a este esfuerzo. Lo que voy a poder controlar es a qué velocidad corre. ¿Sí? Después tengo que ver cómo eso repercute en su carga interna. ¿Cómo medimos? Me olvidé la pregunta que iba acá. ¿Cómo medimos esas cargas? Vamos a concentrarnos en cargas, vamos a hacerlo más fácil, vamos a concentrarnos en cargas externas, que es sobre lo que trabajamos. ¿Cómo medimos esas cargas externas, que eran distancia, velocidades, aceleraciones? Bien, a través de los test es una. Genial, esa es una herramienta que puedo utilizar para medir, que es un poco lo que habló Gastón antes, ¿no? ¿Qué más? Exacto, GPS. ¿Leíste el título de la charla o...? Bien, bueno, genial, porque la respuesta venía por ahí. Podemos utilizar GPS, ¿sí? Esta es una fotito que me facilitó internet. Bien, podemos utilizar GPS. ¿Saben lo que son los GPS? Más o menos la tenemos clara, ¿no? Es un dispositivo que se coloca sobre el sujeto y lo que va a entregar son un montón de parámetros. Nos va a entregar un montón de información acerca de la carga externa de esa persona. Cómo se mueve, con qué velocidad, qué cantidad de metros recorre,
qué intensidad está recorriendo, ¿sí? Sin embargo, lo que yo digo siempre, la herramienta nos aporta información que tenemos que saber interpretar. Si a mí me dan esta cantidad de parámetros, esta cantidad de variables, y yo no sé de qué estoy hablando, y si no las puedo pensar, probablemente me desoriente más de lo que me oriente y de lo que me ayude a generar eso. ¿Sí? El trabajo, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, es el uso de GPS en partidos de competencia. Es decir, ¿cómo es esa carga externa en un momento de competencia? Que es cuando más quiero que rinda ese deportista. Yo lo que hago durante la semana es entrenar para que el día de la competencia, el día del partido, tenga su mejor rendimiento. Tengo que optimizar las cargas que uso entre semana para que el rendimiento sea el máximo en el día del partido. ¿Sí? Bien, entonces, lo que voy a hacer con este GPS y en lo que orientamos el trabajo frente a toda esta cantidad de parámetros y toda esta cantidad de variables, nos concentramos en dos grandes tipos de variables. Por un lado, las variables locomotoras y por el otro lado, las variables mecánicas. Y los dividimos así, ¿sí? Las variables locomotoras, acá lo tienen, son acciones que implican desplazamiento. Por ejemplo, distancia recorrida o la distancia a diferentes velocidades. Lo que charlábamos con Polo, todo esto yo lo sé porque Polo me lo va contando, ¿eh? Así que él, todas estas preguntas que, pero para Polo, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Bueno, una de las cosas que me dijo, me dice, Maga, lo que más importante en fútbol es las distancias que se recorren a mayores velocidades. Es cuando son los momentos determinantes del partido, son los que te van a llevar a ganar. ¿Qué nos interesa entonces? Ver qué cantidad de metros se recorren en esas velocidades más altas. ¿Cuánto lo pueden sostener los jugadores? ¿Sí? ¿Y cuál es la velocidad máxima que alcanzan? Bien, dentro de las variables mecánicas, lo que tenemos son esfuerzos neuromusculares que implican aceleraciones, desaceleraciones, cambio de dirección o saltos. Nosotros nos, bueno, nosotros nos concentramos en algunas que lo vamos a ver más adelante. Para uno ponerse a investigar y ponerse a generar contenido y conocimiento nuevo, lo que tiene que hacer es ver qué hay. Che, ¿qué se sabe de esto que queremos hacer? Que es un poco lo que dijo Gastón. Bueno, este autor investigó esto, este otro autor investigó esto otro, a mí me va a poner en contexto en qué situación se encuentra el conocimiento a nivel mundial. Y lo que es sorprendente para mí y es una ventaja hoy, es que podemos saber hoy qué se acaba de publicar hace una semana. Y lo que se acaba de publicar hace una semana no es a lo que tenemos acceso a nivel local, es a nivel mundial. Podemos saber a nivel mundial a dónde está, por dónde va el conocimiento hoy. ¿Sí? Hay algunos trabajos a los que no vamos a poder acceder porque son pagos. Le puedo escribir un mail al autor, que siempre está el contacto ahí. Hola, ¿cómo estás? Che, soy de Argentina, situación económica complicada. ¿Me puedes pasar el trabajo que no lo puedo comprar? Y te lo mandan. Entonces, hoy, el no estar actualizado con el conocimiento es decisión nuestra. ¿Sí? Hay un montón de autores que trabajaron con GPS. Estos son algunos. ¿Sí? Hay un montón de trabajos. Lo que nosotros hicimos trabajos que describieran cuáles son las demandas de carga externa, es decir, a qué se expone un jugador de fútbol juvenil a nivel local. Y a nivel local estamos hablando de Vélez, que juega en la máxima categoría de fútbol juvenil local. Es decir, el mejor fútbol de Argentina en nivel juvenil. ¿Qué demandas tiene? ¿Para qué me sirve saber en qué demandas tiene? Porque en pos de eso es lo que voy a tener que entrenar entre semana. Si yo no sé cuánto tienen que rendir, si yo no sé, por ejemplo, lo llevo a otro deporte, en atletismo, che, ¿vas a correr? Bueno, te toca alguna prueba de carrera, pero ¿cuántos metros vas a correr? ¿Distancia corta o distancia larga? Si yo no sé qué longitud tiene tu prueba, ¿cómo te voy a entrenar? Lo que queremos saber es a qué están expuestos los chicos hoy. ¿Qué es lo que tienen que rendir para saber cómo después entrenar entre semana? ¿Sí? Entonces teníamos dos grandes objetivos con estos millones de datos que teníamos. El objetivo uno es cuáles son las demandas de carga externa, es describir qué es lo que sucede en los partidos. En función de la categoría, che, el de cuarta, ¿cómo tengo que entrenar el de cuarta? Y el de séptima lo tengo que entrenar igual. ¿Puedo usar el mismo plan para cuarta y séptima en función de lo que rinden entre el fin de semana? Y el objetivo dos es esta demanda.
esta carga externa que tienen estos jugadores, depende de la posición en la que jueguen, pero eso lo estamos asumiendo. En realidad no lo sabemos antes de analizar el dato. Asumimos que sí, y es lógico desde nuestra experiencia, ¿sí? El que haya jugado fútbol sabe que el 5 o el mediocampo no corre igual que un defensor central, o no corre lo mismo y no entrenan lo mismo. ¿Lo podemos comprobar objetivamente? Sí, a través de un análisis numérico de datos. ¿Cómo hacemos? Evaluamos a los jugadores en el momento del juego. Entonces, tomamos la categoría de cuarta a novena, les colocamos GPS a todos los jugadores, ¿sí? Menos al arquero, que los arqueros van por otro carril. Así que solo nos interesan los jugadores de campo. Hay que ir acotando las investigaciones que hacemos, no te puedes concentrar en todos, ¿sí? Quizás en otro momento hagamos una investigación solo de arqueros. Quizás para el año que viene podemos empezar. Tomamos entre 18 y 20 partidos para cada categoría. ¿Se acuerdan los valores o los números que decía Gastón? Evaluaban 22 jugadores de básquet, evaluaron 16 jugadores de fútbol. Bueno, nosotros evaluamos 18 partidos de 6 categorías distintas. Y de esos 18 partidos evaluamos 11 jugadores. ¿Sí? Solamente evaluamos los partidos de local. Entonces lo que obtuvimos fue esto. Vamos a ir por partes. No me quiero parar porque en novena evaluamos 18 partidos, en octava 17 partidos, y así tenemos todos los partidos que evaluamos. ¿Sí? Cantidad de jugadores que se evaluaron en novena fueron 31 a lo largo de estos 18 partidos. Es decir, que quizás a un jugador lo evaluamos varias veces. Obtuvimos 143 mediciones de jugadores de novena. Vamos con novena solamente. ¿Sí? La edad va a depender, porque en novena juegan jugadores de 14 años o menos, en octava y así sucesivamente van creciendo. La altura, esta es una descripción de la población de la muestra que evaluamos de novena. Es decir, que tienen un promedio de edad de 169 centímetros, metro 70 aproximadamente. El peso también lo describimos y fíjense que hay una diferencia en el tiempo de juego que juegan los de novena, los de octava, y ya de séptima a cuarta juegan 2 tiempos de 45 minutos. ¿Sí? Una consideración es que solo evaluamos a aquellos jugadores, solo consideramos los jugadores que completaron los 90 minutos de juego. Si un jugador jugó 70 minutos, ese lo descartábamos, no lo considerábamos. ¿Sí? Las variables locomotoras que habíamos hablado antes que evaluamos fueron 5. La distancia total que recorrieron, la distancia de sprint, que es esta distancia que recorrieron a una velocidad superior. Es decir, distancia que recorrieron en situaciones determinantes del juego. A mí no me importaba quizá tanto cuánto caminan, porque la pelota está en el otro lado, sino cuánto pueden correr, cuánta distancia pueden correr a una velocidad muy alta. ¿Sí? De 19, que era la distancia ejecutada a una velocidad superior a 19 kilómetros por hora, qué velocidad máxima alcanzaron y cuántos metros por minuto, es decir, el promedio de los metros recorridos durante un minuto. Las variables mecánicas fueron player load por minuto, que es la cantidad de movimiento en los 3 ejes del espacio en un minuto, es decir, cuánto se mueve ese jugador en un minuto en promedio. ¿Qué valor de aceleración máxima alcanza? No es cuántas veces pudo sostener esta aceleración máxima. ¿Cuál es el máximo valor de aceleración que puede lograr? ¿Y cuál es el máximo valor de desaceleración que logra? Espera, porque eso es el análisis estadístico. Nosotros para cada jugador obtuvimos un valor para cada partido. Después el análisis estadístico que haces es otra cosa, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué no tomamos promedio. No sé si vamos a llegar a entrar porque es largo. Eso lo contesta Polito cuando le toca. ¿Qué se hacen con estos datos? Lo charlamos después. Bien, ¿qué obtuvimos con todo esto? Bien, y para esto, para entender el gráfico, voy a ir construyéndolo de a poco. ¿Sí? En el eje inferior, en el eje horizontal, vamos a ver las categorías. Es decir, ¿qué valores tenemos que obtener acá abajo en este eje? Si quiero ver las categorías. Exacto. Vamos a ir al revés. Novena, octava, séptima, ¿sí? En este eje voy a graficar las categorías. Y en el eje vertical, es decir, el eje dependiente,
vamos a ver, por ejemplo, la aceleración máxima, que fue una única de las variables que vimos. ¿Sí? Estos son todos los resultados que obtuvimos. Fíjense que acá lo dividimos por categoría. Es decir, este es un jugador en un partido. ¿Sí? Este es otro jugador en otro partido que pertenece a la novena. Y ahí vamos a ver todos los jugadores de todas las categorías a lo largo de todos los partidos evaluados. Exacto. Bien, fíjense que acá en este gráfico no estoy haciendo un análisis por posición. Está bien lo que decís. Acá yo metí a todos en la misma bolsa. Dije, novena, vamos, todos juntos, listo, los gráficos en esta columna. Dale. Vamos a ver después. Ahí ya estás asumiendo resultados. No lo sabemos todavía. Ah, bueno, pará, no lo sabemos. Pará, no pueden llegar al resultado antes de hacer un análisis. No sé, no se hace así, ¿ok? Primero hay que ver qué nos dio y después interpretar. Esta tabla, fíjate que solo es aceleración máxima. Si no, exacto, ¿qué valor? ¿Cómo? Fíjate que, fíjate que no es el más rápido. Ojo, fíjense, es cómo hizo ese cambio de velocidad en un tiempo corto. Esas aceleraciones, cambio de velocidad, ojo, porque ahí empezamos a mezclar un montón de variables. Ven, esperen que sigo construyendo, porque hasta acá es muy fácil. Hasta acá voy muy fácil, ¿sí? Solo vi categorías y solo vi aceleración máxima, que es una sola variable. Pero yo digo, che, no me sirve esto. ¿Cómo hago para analizar 183 datos de novena y ver si hay alguna diferencia con octava? Bueno, estadísticamente, ¿qué hago? Saco el promedio o me tomo una licencia, obtengo la mediana. Asumamos que es lo mismo y voy a trabajar con promedio, que no es lo mismo y nosotros trabajamos con mediana. Pero les voy a decir promedio, que es una palabra que tenemos más, que nos es más cercana. Saco el promedio de todos estos jugadores. Y digo, che, el promedio de la novena fue esta rayita azul. ¿Sí? Hasta ahí me siguieron. Es re fácil. Entonces ahora digo, che, voy a comparar el promedio de la novena, que veo que tiene una aceleración máxima menor que el de la octava. ¿Sí? Es decir, que el octavo puede acelerar más rápido. Hasta ahí me siguieron. Pero ahora lo presento todo así. ¿Qué significa esto? Se llama gráfico de cajas y bigotes, ¿sí? O box plot. ¿Qué significa esto? ¿Cómo están distribuidas las poblaciones? Fíjense que el tamaño de las cajas sigue cómo están distribuidos esta cantidad de puntos. ¿Más o menos lo pueden ver? Bien. La línea del medio de la caja es el jugador de la mitad. Si yo los ordeno de menor a mayor en aceleración máxima, el que hizo la mitad es esta rayita del medio. Y acá voy a tener el 25% de la población y acá voy a tener el 25% de la población. ¿Sí? Entonces empiezo a ver a través de este gráfico de cajas cómo se distribuye la octava, cómo se distribuye la séptima y si hay alguna diferencia solamente por categorías y solamente en aceleración máxima. Fíjense que ni siquiera entré por puestos, porque ahí se nos complica mucho más el resultado y me pareció que iba a ser como mucho más difícil de intentar abordar en este tiempito corto. ¿Este gráfico se entendió? Estos son los resultados que obtuvimos. Estos son los publicados en el trabajo. ¿Sí? Y acá sí se empieza a hacer un poco más difícil la interpretación. Distancia total de metros recorridos. Vamos a ir con uno solo. Después, si quieren, lo trabajan desde el paper, lo pueden descargar. Ahí voy. Distancia total de metros recorridos. ¿Por qué está muy abajo la novena? Porque recorre poquitos cantidad de metros. ¿Sí? Fíjense comparado con la cuarta. La cuarta, que son jugadores más grandes, recorren mucho más metros por partido. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí cuando yo tengo esta pregunta, vuelvo a la definición de dt. ¿Qué variable es dt? Distancia total en el partido. Independientemente de a qué velocidad lo hayas corrido, independientemente de la aceleración que hayas generado. Esto es cuánto corriste.
Exacto, bien. Pero fíjate que acá de séptima a cuarta ya juegan la misma cantidad de tiempo. La quinta juega al mismo tiempo y quizás, no lo sabemos, quizás por la forma de juego corren menos también, ¿sí? Que es algo que charlábamos mucho con Polo, que no lo tuvimos en consideración. Nosotros no consideramos forma de juego, no consideramos táctica, porque ya se nos iba muchísimo el análisis, ¿sí? Vale. Exacto, acá tenemos todo, los 20 partidos evaluados, las 183 evaluaciones que hicimos para todos los jugadores de cuarta están acá, ¿sí? Y ahí empezamos a ver, además, que tenemos estas letras acá arriba. Y esto significa que tienen diferencias con las otras categorías, ¿sí? En el trabajo está más explicado, no vamos a llegar a abordar con tanta profundidad. Tenemos todas estas tablas de todas las variables que fuimos analizando, ¿sí? Fíjense, bueno, acá tenemos, ¿no? Velocidad máxima, que la velocidad máxima no depende de la cantidad de tiempo que jugaron. Depende cuál fue la velocidad máxima que hayan alcanzado en algún instante de tiempo. Acá sí puedo comparar, independientemente de la longitud del partido, puedo comparar cuánto alcanzó de velocidad máxima un jugador de los más grandes y de los más chicos. ¿Sí? Bien, dale. El 100% de los jugadores, el 100% de los jugadores de campo, 10 jugadores de campo. Sí. Siempre todos tuvieron el GPS, ¿no? Me avala desde ahí. Siempre todos tuvieron el GPS, los únicos que no consideramos fueron los suplentes y los que salieron. Porque queríamos considerar a todos aquellos que hayan cumplido los 90 minutos. Y menos los arqueros, que bueno, son raza aparte. Los queremos igual, son súper necesarios, pero son raza aparte, ¿no? Eso lo sabemos todos, no ofendo a nadie. El arquero también se siente así. Bien, no, los amo, los arqueros, me encanta tener arqueros en mi equipo, pero bueno. Bien, entonces, acá podemos evaluar todas, acá evaluamos todas las variables que vimos, las variables locomotoras que fueron las que evaluamos, y todas las variables mecánicas también, ¿sí? Aceleraciones máximas, cantidad de movimiento por minuto, desaceleraciones máximas, ¿sí? Bien, y acá entramos en otra tabla que es, che, ¿qué onda? Recién vimos que la cuarta es distinta a la novena, porque la carga a la que se expone la cuarta es distinta a la carga a la que se expone la novena. ¿Qué onda adentro de la novena, sí? Con los distintos puestos. Y acá sí podemos llegar a, che, el 5 corre más, o no. ¿Está bien? Y acá sí podemos ir y vemos variable por variable cómo se comporta cada puesto para cada categoría. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, no sé, alguna que quieran ver en particular. Lateral. Tenemos que ver cómo están categorizados, cómo se llaman los puestos, ¿sí? Porque ahí nos sentamos con Polo y tuvimos que unificar. Porque, por ejemplo, en novena jugaban con lateral y en séptima jugaban con otra posición, con otro nombre. Tuvimos que empezar a unificar. No es, o sea, son partes que que te lleva tiempo poder resolverlas. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a alguno solito. Distancia total, ¿les parece? Distancia total en cuarta, que son los más grandes. Fíjense, distancia total en cuarta, el que menos corre, el que menos cantidad de metros recorre total en partido, es el defensor central. Corre 9.400 metros por partido en promedio, metros por partido. El que más corre, 9 kilómetros. El que más corre es el volante central, que corre 11.000. Entonces ahí se tenés una diferencia de 2 kilómetros, ¿no? Bien, y así podemos ir viendo todas las variables por puesto, las variables mecánicas y las locomotoras, interno a la categoría. ¿Qué significa esto cuando empezamos a obtener resultados? ¿Y cómo trabajamos después con estos datos?
Es lo que les va a explicar Martín. Lo que para mí me parece importante resaltar de esto, y ya te dejo, Polito, es, independientemente que tengan GPS o no en su práctica profesional, estos datos ya están abiertos, ya están disponibles. Es decir, que ya sé cuánto rinde o cuánto se le exige a un defensor central en la máxima categoría del fútbol argentino por categoría y por puesto. ¿Sí? Bien, ¿cómo se aplican estos resultados y qué trabajo hago con estos datos? Lo tenemos al profe. Ya está. No, no, pero no. Pero te podés quedar cerquita para que te escuches cuando lo estoy grabando la. Sí. Prender, se puede prender Sí, se puede prender una nada más. Fíjate ahí si entró, Polito. ¿Qué es el mouse? Bueno, buenas noches, chicos. La voy a parar. Me tienes a tener que mostrar a mí la cabeza también. Sí, es muy importante. Bueno, chicos, la idea de lo que voy a mostrarles ahora, más que nada, avísenme de última si quieren apagar la luz, la apagamos, es tratar de darle un contexto comprensivo a los datos, ¿no? Yo me pongo al lado de lo que están ustedes y la realidad es que a mí me costaba entender cuando me mostraban un trabajo de investigación, eh, sobre todo uno le empieza a buscar un poquitito a todo esto ya en tercero o cuarto año, a mí me costaba entenderlo, no le voy a mentir, a mí me costaba. De hecho, todavía me sigue costando eh, en muchas cosas, pero me despertaba interés, sobre todo la aplicación práctica, ¿no? Eh, Yo particularmente, ya en tercer año, tenía un amigo que estaba en el Porvenir y empecé a trabajar de preparador físico gratis, trabajando con él en la cuarta. Y a partir de ahí, bueno, empecé justamente a tratar de capacitarme y de interiorizarme en todo lo que es la aplicación práctica de lo que es el entrenamiento deportivo. Y por eso, bueno, tuve el privilegio enorme de estar ahora trabajando en Vélez, que más allá de que la primera esté primera, tenemos la posibilidad también de que de inferiores, de las 6 categorías, hay 4 que son primeras y están peleando por salir campeonas este año, ¿no? Entonces, la verdad que es un privilegio enorme. Eh, yo lo que hago esencialmente es ayudar a todos los preparadores físicos a mejorar su toma de decisiones. Por ejemplo, con la utilización de los GPS, con la evaluación de las pruebas de campo de fuerza, con las evaluaciones como la que hablaba el profe anterior, de resistencia. O sea, yo sé que le digo, te conviene, anda por este camino y podés trabajar de esta manera, si es que a lo mejor el profe no sabe cómo, ¿no? Soy como un asesor. Bien. Y es por eso que una de las cosas que le mostraba a Maga, que el por qué, la importancia de tener estos datos, fíjense que ahí no se ve porque estoy yo siendo grabado, pero una de las cuestiones más importantes de por qué tener a lo mejor datos de partido y de entrenamiento es que, por un lado, lo que vas a hacer es evitar la fatiga, ¿sí? Por otro lado, lo que vas a hacer es prevenir las lesiones, que para mí tendría que estar en el primer lugar. Yo lo que más quiero es que los jugadores estén, ¿sí? La idea es esa, ¿no? Con los datos es apuntar el máximo posible para que se lesionen lo menos posible y eso te va a dar obviamente que el mejor rendimiento. Ahora, el fútbol no es como otros deportes. eh, el fútbol tiene mucho donde a lo mejor no sé, el que gana en el juego aéreo no es el que más salta. No sé si me explico lo que quiero decir. Eh, Capaz que ustedes son chicos, pero cuando Messi jugaba en el Barcelona, digo que son chicos, porque a lo mejor no tienen conocimiento de esto, el equipo que menos corría era el Barcelona.
¿Se entiende lo que quiere decir? Y salió campeón de todo. Entonces, muchas veces yo no me vuelvo loco con esto. Trabajo con esto, me da de comer esto, pero no me vuelvo loco con esto. Porque de hecho, una de las cosas que le mostraba más la quinta división, ustedes se dieron cuenta rápidamente que no eran las que más corrían, pero esa quinta división la tuve yo y salió campeona. ¿Por qué? Porque tiene un buen pie y hace que corra la pelota y no corrían ellos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, las métricas están buenas, está bueno ser objetivo, pero hay que contextualizarlo todo. ¿Está bien? Sí, obviamente la métrica me va a servir a mí para todo esto. No me va a garantizar el resultado de salir campeón, pero sí me va a garantizar prevenir lesiones y me va a garantizar, obviamente, optimizar ese rendimiento. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos con todos estos datos? Lo primero que hicimos fue construir justamente nuestra propia base de referencia. ¿Qué quiere decir nuestra propia base de referencia? Nosotros, fíjense, en cada una de las variables, metros por minuto, player low, velocidad máxima, distancia total, todo esto es lo que les decía Mata, nosotros lo que dijimos, bueno, si en el partido tenemos este valor 10 kilómetros para redondear, bueno, el día martes, que nosotros llamamos tensión, en promedio todas las tareas, fíjense, voy con PL, que es un parámetro, PL es aceleraciones, simplifiquémoslo. El día martes, fíjense, nosotros trabajamos casi igual que un partido. ¿Sí? Basándonos en martes del 2019, de 2020, de 2021. O sea, juntamos todos los martes de varios años, dijimos, comparado con estos partidos que más le mostró, representa casi el 100%. El día miércoles, que nosotros llamamos duración, también casi trabajamos el 100%. Y el día, justamente, el jueves, fíjense, no miro aceleraciones, miro obviamente velocidades, trabajamos al 100%. Entonces, yo empecé a distribuir las cargas con los datos de partido. ¿Se entiende? Yo empecé a conocer a mi plantel. ¿Se entiende esto? Entonces, no es lo mismo, ustedes vieron, el 100%, fíjense, acá vamos, día de duración, que es el día donde ahora les voy a mostrar, es el día donde más distancia se hace en el fútbol, el día miércoles, porque nosotros competimos todos los sábados. Esto tómenlo, te sirve para una primera, te sirve para cualquier cosa. Fíjense, el 85% de 10 kilómetros es 8,5. ¿Se entiende? Entonces yo ya sé que los miércoles, en intensidad en metros por minuto, tengo que estar ahí. Si el metro minuto es de 100, que suele ser más, tengo que hacer 85 metros por minuto. Si la distancia es de 10 kilómetros, 8.500 metros. Entonces yo ya, fácil, viene la séptima, viene la octava, perdón, la cuarta. Lo vieron con Maga, lo redondeamos. Le decía 9.500 metros, lo redondeamos en 10 kilómetros. Profe, ¿cuánto hiciste? 7.000 metros. Profe, va. No lo estás entrenando, los chicos. Tenés que compensar con otro trabajo. Lo que hiciste, no, está bien, pero faltan 1.500 metros. ¿Está bien? Porque es el 85%. Se puede hacer trabajos así, ya fútbol no se hace más, pero se pueden hacer trabajos de ese estilo. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? Y acá decía, dijimos 100 metros por minuto. Bueno, lo hiciste a 70, o sea, fue bajo y encima no fue intenso. ¿Me explico? O sea, la construcción de esto, si yo no tuviera mis valores de referencia de partido, yo no sé cuánto es esto. Y a su vez, fíjense, acá no se puede llegar a ver porque estoy tapándolo, pero está el acumulado semanal. ¿Qué es el acumulado semanal? Que en distancia, fíjense, si en un partido haces 10.000 metros, yo estoy haciendo casi el triple en la semana. O sea, el acumulado de la semana, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, son 30.000 metros. Porque está distribuido, ¿sí?, a lo largo de todos los días. Entonces, yo no le puedo errar. Si, obviamente, che, Tincho, hoy hicimos 12 kilómetros. ¿Está bien, no? No. El sábado jugamos con River nosotros. Si yo el sábado, hoy miércoles, le hice 12 kilómetros, probablemente, si yo jueves y viernes no lo recupero, el sábado contra River, estamos muertos.
porque están pasados los pibes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la construcción fue lo primero que nos permitió tener los datos de partido. Sí, sí. A ver, varía pero muy poco. Eso depende mucho de la planificación. Nosotros, no sé por qué ahora se fue el... Bueno, lo paso acá. Se colgó la compu, me parece, ¿puede ser? Bueno, no cambia, mira. Está cansada. Está cansada. Sí. Ahí. Me parece que tenía que ver uno antes, puede ser. Bueno, déjalo en ese, no importa. Primero, para contestar la pregunta que me preguntó el compañero. Sácalo para ahí. Ah, perfecto. Bueno, Perfecto. Va. ¿Para cuál querías? esto. Fíjate, mira, esto se llama, hay, no sé si ya vieron el entrenamiento y cómo lo están viendo, pero hay en fútbol y en la mayoría de los deportes de conjunto, lo que se está utilizando es algo que se llama microciclo estructurado o eh, todo lo que es planificación integral. ¿Qué es la planificación integral o en el microciclo estructurado? Es la forma donde en los deportes cíclicos se trabaja de manera analítica. ¿Qué quiere decir de manera analítica? Lo que les explica el profe, correr tanta distancia en tanto tiempo. Como en fútbol, eso no tiene aplicación, lo que se hace es pensar en el jugador desde el juego. Por eso yo le decía a él, nosotros todas las tareas, ya sea de volumen o de intensidad, lo que tratamos de hacer es que tratar de hacer que la situación de juego sea lo más parecido a un partido. No importa si es un 1 contra 1, 2 contra 2, 4 contra 4 o un 11 contra 11, tratamos de que todo se parezca, me haga ganar volumen, me haga ganar intensidad, pero en contexto de juego. En el caso de, como yo le dije, hiciste 7.000 metros, tenías que hacer 8.500 y no tenés cancha, no tenés tiempo, lo que sea, bueno, compensar con un trabajo analítico. Pero es la última instancia. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, lo analítico hoy en día, por lo menos en la visión de Vélez, es la segunda instancia. Decime. Sí, cuando vos tenés todos los promedios y todas las medias de los diferentes años. Sí. Como luego haces entrenamiento en base a todo lo que explico. Vos tenés que educar, que mejorar el ingenio en cuanto a tener más a cosas o decir, bueno, en este máximo voy a tener que ganar este máximo. A ver, la realidad es que uno, año a año, yo voy actualizando cada una de estas variables, ¿sí? Y voy viendo si se me va moviendo justamente cada uno de esos parámetros que yo les mostré. No viene sucediendo. ¿Por qué no viene sucediendo? Justamente porque como nosotros trabajamos y a su vez jugamos con lo que me propone el rival, no es algo controlable. ¿Se entiende lo que quiero decir? No lo puedo controlar yo. Eh, Vélez, sobre todo juveniles, salvo River, la mayoría de los equipos lo esperan atrás. No le juegan de igual a igual. Entonces, generalmente el fútbol es en el campo contrario. Entonces, es muy difícil a lo mejor decir, bueno, ¿hacemos más sprint para qué? Y sí, obviamente por el efecto del crecimiento, porque el de novena tiene un determinado crecimiento locomotor y estructural distinto al de cuarta, que ya está completamente solidificado, tiene casi 20 años, va a mejorar naturalmente la velocidad. Pero hay veces que entrenar más no significa que te va a garantizar mejor rendimiento.
idea, bueno, sin embargo, en cuarta no me sirve el Bayern Múnich porque no me sirve cuarta. Bien, yo estuve en primera con Heinz y con Pellegrino, ¿sí? Los jugadores que yo tengo hoy en día, por ejemplo, de sexta, corren más que esos jugadores. Ya terminaba el objetivo. No, no, lo que pasa es que no hay que descontextualizar, chicos, es lo que yo les digo. O sea, no podemos separar el juego de la métrica. Porque la métrica es un dato, pero no significa que me esté dando justamente el contexto o un resultado. El entrenamiento de mantener su pegada. Yo sé que esa métrica que yo les muestro es lo óptimo para que no se lesionen y para tener mejor rendimiento, nada más. Para eso lo utilizo. Para tener un control de carga, que ahora después se los voy a mostrar cómo lo hago. Bueno, Pero el jugador llega a la primera como que es. sí. Pero como se entiende la mano, duda que va a Yo creo que ese es un problema del 70%. lo van a manejar y tener que. Eh, nosotros tenemos psicopedagoga, tenemos psicóloga, tenemos nutricionista y obviamente estamos nosotros. Entre todos este grupo de trabajo tratamos de detectar esa situación. Generalmente lo encontramos y obviamente tenemos un sistema de viandas y demás. Igual que ustedes con eso. Bueno, No, eso es otra cosa. No es para detectar mala alimentación como está planteando acá el compañero. Eso es para detectar si no se recupera lo suficiente post-entrenamiento. Bien, acelero. Fíjense, la idea es aplicarlo, por ejemplo, no solamente, como ya decía, en la parte de entrenamiento, sino también en la parte de readaptación, ¿no? Esta es una propuesta de trabajo del año 2019 muy interesante, que yo se la resumo, que lo que hace es lo mismo, que cuando un jugador se lesiona, por ejemplo, de isquio, acá plantea un trabajo donde vas desde lo analítico, eso se llama control alto, o tenés la variable controlada en velocidad, en distancia y más. Acá no se quiere ver por el tema de la luz, pero dice caos alto. ¿Qué significa caos? Que si hacemos un 4 versus 4, yo no sé qué va a pasar, cuántas aceleraciones va a hacer, a qué distancia va a alcanzar en la velocidad, yo no lo sé. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, venís de la lesión, estás en la semana 2, 3, vas a empezar con una tarea controlada. Y a medida que vas avanzando en la quinta, en la sexta semana de esa lesión de isquio, ya vas a estar en tareas más parecidas a la que hace el grupo. Y acá lo que es, yo, si quieren después les piden a Maga la presentación, para mí no hay ningún problema. Pueden ver ir viendo cómo en la semana 1 ven esta distancia. Él va aumentando las distancias hasta llegar a una parecida a las de previa a la lesión. Y lo mismo en cada una de las métricas, ¿ven? Alta intensidad, esto es más de 19 kilómetros por hora, como acá prácticamente no corre a velocidades de más de 19 y cada ya está en velocidades basadas. ¿Se entiende? Bien, y lo mismo en esfuerzos explosivos y distancia de sprint. Esto, como yo les decía, el morfociclo se divide el lunes, es una recuperación activa, pues jugamos el sábado, a las 48 horas es donde más lesiones microestructurales puede llegar a tener un jugador. El día 2 hacemos fuerza, que se llama tensión, duración, que es toda la parte de resistencia, como el compañero le dijo, donde se suele hacer fútbol o tareas más simples. El día de velocidad es el jueves y el sábado es el partido, ¿no? Y acá están las métricas que Magalí les había comentado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente es, fíjense, nosotros tenemos una aplicación que integra todos los departamentos y a partir de esa aplicación generamos el día a día. ¿Ven lo que se ven en los colores? Es cuando esta misma aplicación le dice al profe, che, lo que hiciste, por ejemplo, este día, que fue el 28 de agosto, alcanzaste. Este día que está en rojo, ¿ustedes qué piensan? Que no alcanzó. Obviamente lo hizo mal, pero si no lo llegan a ver ahí.
Pero ¿saben cuánto hizo? Por ejemplo, en distancia de sprint, un 300%. Está por no decir, iba a decir una mala palabra, está muy mal. ¿Está bien? Vos no te puedes pasar en eso. ¿Por qué? Al jugador no le pasó nada. Ahora, si llega a lesionar, ¿qué hacemos? ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, la idea es ajustar tus cargas, no es hacer cualquier cosa. Por eso, obviamente acá estamos jugador por jugador. ¿Sí? Voy a ir a los que están ahí. Fíjense, este jugador que se llama Bernaz, obviamente, no es que te pases está mejor, ¿no? Bernaza, ese día, fue el 14 de septiembre, hizo el 268%. O sea, yo acá, este está bien, este está bien, este está bien, este está bien. Los márgenes en verde están entre el 85% y el 120%. Por debajo o por encima ya está en amarillo y muy por encima está en rojo. O sea, ¿está bien? Todos estos jugadores están todos mal. O sea, le pegó a 3 jugadores el entrenamiento. Bien, les impactó bien. Todos los demás estuvieron mal, justamente controlados, mal planificados. Y eso voy yo, que soy el malo de la película, le digo, escuchame, profe, estamos haciendo algo mal. Pero si por ejemplo, el grupo de entrenamiento y Al otro día nos vamos al sauna, hacen el spa, claro, bueno, como te digo, como profe, ahí que me diga, si alguno le suena bien y otro. Una campeona que yo era para la cara. obviamente Como profe. Entonces, la preparación que hice es bien, mal. la idea es esa, tener una, o sea, así como vos después tenés una autoevaluación con respecto al jugador, de cómo está, vos después tenés que, esto yo también, para que ustedes tengan una idea, chicos, esto lo ven en vivo también. Yo estoy con una tablet y en vivo estoy viendo lo que están haciendo. Y muchas veces le digo, subí o, como en este caso, bajar. ¿Bien? Decir, no, 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 eso ya es algo que vos podés controlar. No. Bien. Eh, Fíjense, acá tenemos la semana distribuida. Esto es el control justamente semanal. ¿Eh? Lunes, martes, el miércoles es el día de mayor volumen. Y obviamente ahí tenemos justamente el día de partido. Y acá tenemos cada una de las variables que están distribuidas. Lo bueno de esto es rápidamente el profe puede ver, bueno, la distancia, el mayor de día estuvo el miércoles, estuvo perfecto. La del sprint estuvo entre miércoles y jueves, está perfecto. Las aceleraciones estuvo el día martes, o sea, está perfecto. O sea, rápidamente el profe puede detectar cómo hizo su trabajo. ¿Sí? Acá podemos ver también el tema de las tareas, cuáles fueron las tareas que en el día a día vos realizaste, tuvieron mayor impacto en volumen, en intensidad, etcétera. O sea, la idea, fíjese, con una aplicación como la que nosotros tenemos, o mismo con la utilización de los GPS, es poder controlar absolutamente todo. Y por último, este es, por ejemplo, una comparación de jugadores. ¿Ves? Mismo puesto. Yo estoy viendo percentil, no sé si lo llegaron a ver, percentil te ubica un lugar del 0 al 100. Si yo estoy en el percentil 50, estoy en la mitad. La mitad tuvo un valor menor al mío, la mitad tuvo un valor mayor al mío. ¿Sí? Entonces acá pongo percentil 100, 90, 80. Este jugador, por ejemplo, este día particularmente, dos laterales, el 3 y el 4, fue más intenso en metros por minuto, el azul, ¿no? Menos intenso en distancia de sprint, menos intenso en, esta no la veo, en distancia total. ¿Se entiende? Entonces, rápidamente, si vos querés comparar un puesto, también lo puedes hacer. O sea, fíjese en todas las cosas que uno puede analizar y observar a partir de la construcción del dato. ¿Sí?
Yo qué decir algo más antes de que entremos a las preguntas. Una de las cosas que dijeron fue, bueno, pero no tendría que entrenar más, no tendría que superar más esto como para estar mejor. Y fíjense que el indicador de éxito en fútbol, junto con el resto de deportes, no es el que más corre, es lo que decía Polo. No es correr más, hacer más aceleración, más. El indicador de éxito es que meter más goles que el equipo contrario. ¿Me sirve esto? Sí, un poquito me sirve. Estar mejor físicamente me sirve. Tener más distancia recorrida, quizá no. Pero quizás, para otro deporte, el indicador de éxito sí es tener más aceleración. ¿Sí? Si estás acelerando en 100 metros y mi disciplina en 100 metros años, me conviene. El indicador de éxito existe. ¿Sí? Entonces, fíjense que dependiendo del deporte, dependiendo del rendimiento y dependiendo de un montón de cosas, que fue un poco la idea que se tiene que llevar hoy, que depende de un montón de cosas, toda la evaluación del tipo lo que se quiere obtener, es hacia dónde voy a entrenar. ¿Y por qué es tan importante medir? ¿Sí? Para tener resultados reales sobre lo que tengo que trabajar. Bien, ¿preguntas? Trabajos tácticos y fútbol condicionado, que son, claro, lo que pasa es que no se suele hacer, por ejemplo, 20, 30, 40 minutos, 11 contra 11 toda la cancha, sino que a lo mejor qué sé yo, se hace 11 contra 11 en 70 metros, no sé, con bloques de 5 minutos para aumentar la intensidad o con diferentes sistemas tácticos, cosa de complejizar la resolución de la tarea. O sea, lo que tradicionalmente se conoce como fútbol, prácticamente ya no se hace más. Fútbol condicionado, pero que son con consigna. Por ejemplo, 3 toques. O sea, el jugador tiene que jugar al fútbol durante 10, 15 minutos, pero solamente puede hacer 3 toques. Sí. El día anterior se hace una recuperación prácticamente, ya no hace nada, no quiero decir que no se hace nada, se hace pelota parada. Se usa el GPS, nosotros la realidad es que el viernes no te va a dar un valor significativo. Te suma para saber realmente de manera objetiva cuánto hiciste toda la semana, pero no es que vos vas a tomar una decisión el viernes, hiciste poco el viernes, y el viernes quiero hacer poco. Como jugador que ya sabes que no está no interactivo un poco. Tener la posibilidad de tener, nosotros hoy en día somos el club que más GPS tiene en inferiores, tenemos 100 GPS. Esto, si vos lo dividís de reserva hasta novena, te da un promedio de 13 GPS por división. Quiere decir que nosotros los días sábados, hoy en día, cuando hicimos esto con Vaga, solo teníamos 10. Hoy en día estamos pidiendo suplentes. No nos alcanzan muchas veces los GPS para medir a los que, por ejemplo, quedan afuera, como vos dijiste, y ver qué carga están realizando, porque lo ideal sería, esos que quedan afuera del partido, entrenan el viernes, algo que se llama compensatorio, entrenan el sábado, también, aunque los otros están jugando, esos jugadores que quedaron afuera están entrenando simultáneamente, y a su vez el lunes. Entonces tendrían que sumar esos 3 días, 10.000 metros. ¿Se entiende? A veces uno llama para... ¿Por qué? Porque hoy quedaste afuera, pero el fin de semana vos tenés que tener la misma capacidad física que tuvo el que jugó el partido. Y si vos no compensás esos 3 días, vas a dar ventaja. Obviamente para mí depende de organizar puede que diga el que no baja el entrenamiento, tiene que estar necesario, si es necesario, entrenar el día siguiente. En este caso, Igual es formato de inferiores. En una primera, lo que se suele hacer, que muchos hacen, es, por ejemplo, ¿no? La realidad es que no hay nada estandarizado, pero lo más usual, por ejemplo, cuando yo estaba en primera, era, jugabas el viernes, sábado entrenabas, domingo recuperabas. O sea, lo que muchos están realizando es eso, dar libre 48 horas posterior, ¿no?
el día siguiente. La misma que sería, es una recuperación activa y compensatorio para los que justamente quedaron afuera. Y yo tengo una pregunta de la fisioterapia. Eh, no hay nada de control. No hay nada de control. Acerca de los profesionales de porcentajes, suelen usar nutrientes que no llegan al parámetro. Si es necesario, sí. Intermitente o inclusive, no sé, si tengo que compensar en velocidad, porque no me llegó la carga de velocidad de distancia de sprint, le pongo un cono de acá a 40 metros y cada velocidad. Pero lo ideal es que esa velocidad, si sos un lateral, sea un pase de 5, un pase de central de profundidad y tienes un centro que sea. Eso sería lo más ideal. O una situación de juego. No, el Power no, pero lo podés ver en YouTube cuando lo subamos. Pero si quieren el Power lo podemos. Ya de lo Y el trabajo, no, sí, yo por mi autograma. Y el trabajo está descargable. O sea, si quieren descargar los contenidos, los valores, todo esto está todo descargable en Chrome. Bueno, sí. El trabajo de investigación y cuando tratan de bajarlo, como hacía Martín al principio, es difícil de entender. Nosotros acá tenemos comunicaciones que tienen muchísima construcción, muchísima experiencia y tienen también muchos aliados que atrás de los lados. Me parece que es Bueno, muchas gracias. Gracias. Ah, para Gastón le mandamos fotitos. Muy bien. Bueno, gracias chicos, consultas, estamos a disposición y se pueden descargar todo y les mandamos. Ah, súbense al canal de YouTube y al de Instagram. El de Instagram, ah, sí, pero el de Instagram, poné la app Dickens, a ver si sale. La app con doble A. Laboratorio de Actividad y Aptitud Física.